Julio Divela Roldán, bienvenido a este espacio Expedientes en Red, especialista en medios de comunicación, bienvenido. Gracias, querido Toño. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Muchas gracias. Oye, pues el tema que hoy nos ocupa como especialista en medios de comunicación que eres es el de la educación a distancia por medios digitales, precisamente ante la pandemia que estamos viviendo. Platícanos, ¿cuál es el entorno? Así es, Toño, amigos. La realidad es que nos estamos enfrentando a una nueva modalidad de llevar la educación a distancia en el país. Y el tema fundamental hoy en día es padres y madres de familia a partir del día 24 de agosto que regresan los chicos a clases. Son muchas dudas de qué está pasando, cómo va a llegar la educación a sus hijos, ya que no pueden ir todavía a las escuelas, algunos sí, otros no. Entonces hay muchas inquietudes en torno a esto. Derivado de ello, la Secretaría de Educación Pública anunció hace unos días la posibilidad de utilizar canales del Estado mexicano, frecuencias del Estado mexicano, para llevar la programación de una barra escolarizada de educación a distancia a los hogares a través de la televisión. Entonces, ¿esto, Toño, qué significa? Que le pidieron a 4 televisoras del país, a Canal 5, a Canal 7, a Imagen Televisión, a Milenio Televisión, más los canales de educación, más los canales públicos que conllevan educación, como es el Canal 11, el Canal 22, Aprende TV, todos estos canales del Estado mexicano, coadyuvar en llevar la programación a los hogares para que los niños puedan tener su currícula escolar. Entonces, están liberando a los papás de alguna manera de los medios digitales, de las plataformas, de tener que tener internet en casa, de tener que tener una computadora y pues sí, de tener que utilizar una televisión. Recordaremos que el gobierno anterior, gobierno federal anterior, en una política de apagón digital, de analógico a digital, regaló unas pantallas de televisión, lo recordaremos, unas pequeñas pantallitas de televisión, para que las poblaciones a las cuales llegaba la nueva televisión digital pudiese tener la programación de la televisión. Pues bien, el gobierno mexicano ha decidido hoy en día hacer el envío de la educación a distancia a través de estos canales y hoy el gran reto del país será que todos esos hogares tengan cobertura. Es decir, cuando se hizo el apagón analógico a digital, se supone que todas las estaciones repetidoras de televisión deben de cubrir el 100% del país. Sin embargo, hay poblaciones que aún no tienen esa señal. Se verá a partir de los próximos días quiénes sí la tienen, quiénes no las tienen y qué tan eficiente y eficaz es el modelo de llevar la educación a distancia. Claro, Julio. Y en este escenario, los padres de familia, ¿qué papel juegan? Porque en días pasados, con los cursos, digamos, que se fueron generando vía internet fundamentalmente, pues había muchos padres de familia que además de sus actividades, aquellos que tenían actividades de trabajo en casa o los que tenían que estar saliendo, no obstante las condiciones de riesgo por la actividad que desarrollaban, pues tenían que estar pendientes de la actividad de sus hijos. ¿Cuál es el entorno en el que nos encontramos en este nuevo modelo de educación a distancia? Es complejo, Toño, es complejo, porque esto no va a salvar a los papás de echarle un ojito a los hijos. La realidad es que una familia que tenga 3 o 4 hijos, como suele suceder en la realidad, y que estos 3 o 4 hijos están escalonados de edad, pues hay una sola televisión en la casa, o a lo mejor hay dos, pero supongamos que hay una. La Secretaría de Educación Pública diseñó una plataforma para que por horarios y segmentos de edad, ¿no? Es decir, a lo largo de una jornada diaria, los niños de preescolar tengan un espacio, los niños de primaria, de primero a tercero tengan un espacio, de tercero a sexto tengan un espacio, de secundaria tengan otro, de preparatoria tengan otro. Entonces se van a tener que estar turnando un poco la televisión para ir siguiendo las clases. Entonces, pues para padres de familia que tienen hijos en edad, pues yo creo que hasta secundaria, porque pues la secundaria creo que los más llevaderos serán los de primaria y los de preparatoria, pero los de preescolar, pues tienes que estar con ellos. Los de primeros grados de primaria tienes que estar con ellos.
Los de adolescencia, convéncelos de que sigan la televisión por las clases a través de eso. Es complicado, ¿no? Entonces sí, a los padres se les está complicando la situación. Bueno, indudablemente también habrá que revisar, una vez que inicie esta nueva modalidad de educación a distancia a través de la televisión, de canales de la televisión mexicana, cuál es el papel que van a jugar los maestros y más allá también habrá que ver los tiempos del Estado, el uso de los tiempos del Estado a que tiene derecho el Estado mexicano, valga la expresión. Allí hay una gran polémica y has dado en el clavo como buen abogado que eres, mi querido Toño. La realidad es que la televisión comercial, estas 4 cadenas hacen un acuerdo con el gobierno federal por un monto de 450 millones de pesos para retransmitir esa programación. Si yo fuera la autoridad, yo no hubiese pagado un solo peso. Yo hubiese llamado a las televisoras y las hubiera obligado a utilizar los canales de la multiprogramación, que son los que finalmente están brindando, por ejemplo, el 5.1, el 11.1, el 7.1, son canales y frecuencias del Estado mexicano. Entonces, por otro lado, discriminas a todos los medios públicos, que hay una red nacional de televisoras educativas y culturales que siempre andan a la quinta pregunta en cuestiones de presupuesto, y ahora pretendes obligarlos a que se sumen, sin tomar en cuenta que los gobiernos estatales son autónomos. Entonces pueden salir todos los gobiernos que hoy no están siendo compatibles con el gobierno federal por cuestión política, en cuestión de partidos me refiero, y decir simplemente, como ya sucedió en algunas manifestaciones de algunos estados, que no se suman a esa política porque no están de acuerdo ni siquiera con la currícula federal que está llevando la Secretaría de Educación Pública, una currícula que se antoja o pareciera hecha al vapor para pretender resolver esto. No estoy juzgando si la Secretaría de Educación está haciendo bien o mal. Me queda claro que tiene que recurrir a alternativas y soluciones antes no contempladas. Pero lo que sí quiero decir es que yo, si tanto discurso hay de hacer un ahorro al presupuesto de la federación y de emplear mejor los recursos, pues no tendría por qué haberle pagado a las televisoras privadas 450 millones de pesos por cumplir con una obligación en el uso y utilización de frecuencias, y mucho menos congraciándome con quien he llamado todo el tiempo la mafia del poder. Entonces ya no son la mafia del poder desde hace 15 días, ahora son mis amigos, mis socios comerciales, y les pago por algo que tendrían obligación de hacer gratuitamente, más ante una eventualidad de Estado, como es lo que estamos pasando. Sí, hay muchos temas que revisar y como bien lo mencionas, Julio, me parece que estos tiempos del Estado que ya se han llevado a cabo tantas modificaciones, la última nada menos hará un par de meses, en donde existe una, llamémosle, devolución de parte de esos tiempos a los concesionarios, con la finalidad precisamente de que los ocupen comercialmente como mejor les disponga, y comercialmente fue con el propio Estado mexicano, ¿no? Paradójicamente. Paradójicamente, o sea, quitas un candado, vuelvo a lo mismo, está plagado de demagogia y plagado de cuestión política y de politiquería. La realidad sí es una. Los niños requieren clases, la Secretaría de Educación tiene que diseñar una currícula capaz de suplir la asistencia a la escuela, y por otro lado también es una realidad que los medios comerciales vuelven a llevarse una tajada del pastel en un acuerdo económico con el gobierno federal. Y los medios de Estado, los medios públicos, los pretenden someter a cambio de nada, a ceder de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde su programación. ¿Qué gobernador de oposición va a estar en el ánimo después de que es insultado cada mañana y vapuleado todos los meses y todos los días desde el púlpito mañanero? ¿Quién va a querer ir a ceder su espacio, Toño? Y es un tema muy complejo. Habrá que ver cuáles son, digamos, los avances que se van presentando en las próximas semanas, una vez que entre en vigor esto. También estamos pendientes de la distribución de los libros de texto gratuitos, que debe de hacerse pues, prácticamente a escasos días del inicio de los cursos, en el caso de las primarias, del nivel básico. Identifiquemos cuáles son las problemáticas que se presentan en este nuevo contexto, y también quizá hay otros temas que abordar, será en otra entrevista,
estimado Julio, tratándose de la educación a distancia, pero a nivel superior. Hay muchos temas y muchos dilemas que resolver seguramente. El mayor de ellos, y con esto concluyo, Toño, no sé si ya estamos en tiempo, pero con esto concluyo, la, la, eh, no todo mundo en México tiene acceso a conectividad. No todos tenemos acceso a hacer el uso de datos. No todos tenemos los recursos para tener una conectividad dedicada en casa. Me refiero al Internet. Entonces ahí viene un mayor reto todavía. Tenemos que ser un país que quiera alcanzar la equidad educativa, tiene que pensar en la conectividad forzosamente. Pues Julio, como siempre, un placer platicar contigo. Este último reto que mencionas también lo tienen las campañas electorales de frente al proceso electoral que está a punto de comenzar, porque indudablemente también ya se modificó el esquema de las campañas políticas. La gran prueba la tenemos en Coahuila y en Hidalgo, ahora para la elección del mes de octubre que reprogramó el Instituto Nacional Electoral. Y bueno, vamos viendo qué es lo que pasa. Julio, ha Toño, sido pues un placer. siempre un gusto platicar contigo, Toño, siempre. Igualmente te mando un abrazo y gracias por tu participación en Expedientes en Red. Te agradezco muchísimo a ti, muchas gracias, saludo a todos.